Bien, vamos a continuar analizando, estudiando el libro La libertad primera y última, y en particular el capítulo número 2, y vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el párrafo siguiente. Vamos a compartir y vamos a leer el párrafo y vamos a continuar estudiando de acuerdo a lo que ya habíamos visto. Dice: paréceme pues que antes de emprender un viaje para hallar la realidad, para encontrar a Dios, antes de que podamos actuar, antes de que podamos tener relación alguna unos con otros, y eso es la sociedad, es esencial que empecemos por comprendernos a nosotros mismos en primer término. Y yo considero persona seria a aquella a quien eso le interesa completamente ante todo, y no cómo llegar a determinada meta, porque si vosotros y yo no nos comprendemos a nosotros mismos, ¿cómo podremos en la acción operar una transformación en la sociedad, en nuestras relaciones, en nada que hagamos? Y ello no significa de seguro que el conocimiento propio se oponga a la convivencia o esté aislado de ella. No significa evidentemente acentuar lo individual, el yo, como opuesto a la masa, como opuesto a los demás. Bien, eh, este párrafo está súper interesante y sigue desarrollando la idea que tenemos que comprendernos a nosotros mismos primero, o el contenido total de nosotros mismos, y no simplemente emprender el camino a buscar una meta en particular. Viene tratando el tema de buscar la paz, la serenidad, la satisfacción, la felicidad, ¿no es cierto? Ese es el capítulo empezó preguntando, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que buscamos? Y plantea que lo que buscamos es satisfacción en términos generales. La humanidad buscamos satisfacción, aunque a esa satisfacción le podamos poner otro nombre, incluso de carácter filosófico o religioso, digamos. Y vamos a examinar brevemente otro esquemita que tenemos aquí, a ver si nos ayuda a entender esto, a ver si se ve. Tenemos aquí eh, un problema que nos plantea, ¿no es cierto?, Krishnamurti, que es que el autoconocimiento sería la comprensión o la aproximación a la percepción desde la totalidad de la mente. Damos por sentado que la mente está fragmentada, tiene diversas capas, fragmentos, tenemos aspectos de diverso índole psicológicamente, tenemos distintos fragmentos, compartimentos. Sin embargo, ese autoconocimiento sería una comprensión no fragmentada, no desde el yo. Por ejemplo, acá en este esquema está planteando que en este círculo estaría simbolizando la totalidad de la mente, pero aquí no solo hay una división, sino que habrían diversas divisiones, pero con esto queremos simbolizar la fragmentación, la división entre el observador y el observado, el sujeto, el yo, o el objeto, el buscador y lo buscado, ¿cierto? Y en realidad, esto implicaría que la mente está fragmentada, está dividida en diversos compartimentos de carácter del pensamiento y la emoción. En el centro estaría de alguna manera el yo, nuestro yo psicológico, que también es un núcleo de pensamiento, una imagen
que se ha construido desde la infancia, quizás con cierta carga biológica, genética, con la interacción social, cultural, religiosa, familiar, etcétera, los contenidos que adquirimos durante la vida, y con todo eso se generaría un sentido de yo en base al cuerpo físico y en base al nombre, ¿no es cierto? La imagen propia. Ese sería el sujeto, y el objeto también, en este caso, sería parte de nosotros mismos, porque el objeto es en realidad una imagen, una idea que nosotros formamos en la mente, pero que ésta se proyecta, digamos. O sea, el sujeto y el objeto, o como diría Krishnamurti, el observador y lo observado, no son un proceso separado, sino que sería un proceso conjunto, que estarían los dos, tanto el observador como el observador. A nivel psicológico, estaría contenido en la totalidad de la mente. Nosotros no lo experimentamos así. Nosotros experimentamos como un yo y el mundo y los demás separadamente, a nivel físico, a nivel de nuestros sentidos. Pero en el plano psicológico, en el plano emocional y mental, la imagen, el objeto, está en mí. O sea, yo genero una imagen de las personas que conozco. O sea, en mí está esa imagen, está esa experiencia emocional de agrado o desagrado. Y esas imágenes que están en mi mente son las que se proyectan en modo de agrado o desagrado, dependiendo de todo el trasfondo psicológico hacia los demás. Entonces, en este caso, desde esta perspectiva, lo que nos plantea Krishnamurti, el observador y lo observado son un fenómeno conjunto, aunque cuando estamos experimentando, ¿no es cierto?, el pensamiento se está moviendo o la vida en nuestra actividad normal de la mente, el pensamiento se está fragmentando y se está proyectando en lo que él llamó el devenir psicológico, ¿no es cierto? Por lo tanto, el sujeto y el objeto, desde esta perspectiva que lo viene desarrollando Krishnamurti, es el mismo fenómeno. Es la mente la que genera esas imágenes, las fragmenta y las proyecta hacia afuera, digamos. Entonces, por eso que Krishnamurti está diciendo, aparentemente, que tenemos que comprendernos a nosotros mismos, porque no entendemos lo que está ocurriendo, no entendemos quién es el observador y lo observado, no entendemos quién es el que busca la satisfacción o la felicidad, quién es el que está, en quién emerge ese anhelo, ese deseo, quién es el que busca. Decimos, me encuentro en un estado de insatisfacción, en un estado negativo, depresivo, y busco una salida, busco una solución, pero en realidad no puedo encontrar una solución porque no comprendo en quién surge ese problema. ¿Quién es el que surge? ¿En quién surge y por qué surge? ¿Quién es el sujeto yo? ¿Quién soy yo en ese sentido? ¿Y cómo emerge esos deseos, esos problemas, esos conflictos? Entonces, normalmente como opera en la actividad de la mente que se proyecta hacia afuera, buscamos una solución fuera de nosotros. Por ejemplo, los problemas nacionales, políticos, económicos, o nosotros los problemas personales buscamos una solución fuera de nosotros, pero no vamos en quién tiene el problema. Krishnamurti nos está diciendo que tenemos que comprender al buscador antes de emprender la búsqueda,
Porque es posible que ese núcleo central, ese yo de pensamiento, que es un fragmento mental, quizás ese yo no pueda encontrar un estado de felicidad. Porque entendida la felicidad desde el punto de vista teosófico o de las filosofías espirituales, la felicidad sería un estado integrado, por ejemplo, un estado donde no hay un yo dividido, fragmentado. De hecho, la felicidad es un estado holístico, un estado de unidad, un estado integrado. O sea, no podría existir el yo feliz, sino que la felicidad surgiría cuando no hay yo, justamente. Entonces, por eso que aparentemente Krishnamurti nos plantea que tenemos que comprendernos a nosotros mismos, en quién surgen los problemas, los conflictos, el sufrimiento, o los deseos o las metas. De ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que buscamos? Pero normalmente la tendencia natural de la mente no es a autoobservarse o cuestionarse y comprenderse a sí mismo, sino que ir hacia afuera y proyectar hacia afuera. El objeto de mis problemas está afuera. ¿Mm? Entonces invierte Krishnamurti en este sentido la perspectiva y dice, ¿quién es ese yo que sufre? ¿O quién es ese yo que anhela tal o cual cosa? Entonces es el punto. Y en este caso, el autoconocimiento no podría implicar una observación desde el yo, porque el yo ya está fragmentado. Y el yo va a ver el trasfondo de su propio condicionamiento, no va a poder ver fuera de su condicionamiento. Su ver ya está con prejuicios, ya va a proyectar el trasfondo de su propio condicionamiento. O sea, el autoconocimiento no sería una actividad egocéntrica o una actividad del yo, sino que el autoconocimiento abarcaría la totalidad de la mente o al yo. O sea, dicho de otro modo, la atención no podría poseer yo, sería la atención y no yo estoy atento, digamos. Este es un problema bien profundo, serio, eh, que nos plantea Krishnamurti. Ahora el tema de la satisfacción y la felicidad también es complejo porque decimos busco la felicidad o la autorrealización o busco algo superior, ¿no es cierto? Busco un objetivo trascendente, vamos a poner, por si es que tuviéramos esa aspiración. Pero desde una mente que ya está fragmentada, ya está operando en el devenir, en el deseo fragmentadamente, esa mente no podría alcanzar algo fuera de sí mismo. Podría proyectarlo, pero no alcanzarlo, digamos. Porque la felicidad, desde el punto de vista esotérico, no es un estado fragmentado, no es un estado egocéntrico. Entonces, desde esta actividad del deseo, del devenir, no podría alcanzarse eso. Podríamos sí alcanzar satisfacción. Podemos tener satisfacción física, emocional, económica, intelectual. Satisfacción podemos alcanzar diversos grados de satisfacción más sutil, quizás más física o más sutil. Satisfacción sí podemos ir y obtenerla mediante nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, etcétera. Pero aparentemente lo que plantea Krishnamurti es que la felicidad requiere la comprensión de uno mismo, de la totalidad de uno mismo, no un movimiento del yo. ¿Ya? Como plantea en los párrafos anteriores el tema de la identificación con una religión, con una institución, con un grupo, la identificación con algo que uno se encierra en eso, obtendría una satisfacción, ¿no es cierto? Porque se encierra, se aísla en eso
y con eso, digamos, con ese estado de fanatismo, de abstracción, nos encontraríamos una satisfacción psicológica porque nos aislamos de, de la conflictividad del mundo, digamos. Entonces, pero eso no sería felicidad. Aparentaría, podría parecerse a la felicidad una gran satisfacción en la medida que más estamos fanatizados, identificados con algo, obtenemos satisfacción, porque vemos que el mundo ya no nos afecta, pero en realidad es porque nos estamos encerrando, fanatizando de algo, y por eso en realidad nos estamos alejando de la realidad en vez de acercarnos a la realidad. Eso sería parte de los problemas que aparentemente está tratando Krishnamurti, que son muy complejos. Vamos a seguir examinando el párrafo. Dice: paréceme pues que antes de emprender un viaje para hallar la realidad, para encontrar a Dios, antes de que podamos actuar, antes de que podamos tener relación alguna unos con otros, y eso en la sociedad es esencial que empecemos por comprendernos a nosotros mismos en primer término. Yo considero persona seria aquella a quien eso le interesa completamente ante todo, y no cómo llegar a determinada meta, porque si vosotros y yo no nos comprendemos a nosotros mismos, ¿cómo podremos en la acción operar una transformación en la sociedad, en nuestras relaciones, en nada que hagamos? Y ello no significa de seguro que el conocimiento propio se oponga a la convivencia o esté aislado de ella. No significa evidentemente acentuar lo individual, el yo, como opuesto a la masa, como opuesto a los demás. Entonces, ahí está, ¿no es cierto?, señalando que si no hay comprensión de la actividad de la mente, o sea, el yo y todos sus deseos, temores, apegos, dependencias, identificaciones, o sea, en síntesis, percepción, autoconocimiento o atención de uno mismo, eh, vamos a proyectar metas, deseos, anhelos que van a emerger del yo, ¿no es cierto? Y que son una continuidad del proceso del yo, de la actividad egocéntrica. Y de acuerdo a lo que plantea Krishnamurti, eso no sería algo serio. Sería, como siempre, estar jugando con ilusiones personales, proyectando metas que nunca se van a alcanzar, porque el mismo pensamiento se renueva constantemente. O sea, alcanzo una meta y después tengo otra meta, alcanzo una meta y tengo otra. Alcanzo muchas metas, envejezco y muero, ¿no es cierto? La vida es eso, alcanzo y muero. Si es que alcanzo algunas metas, los que más afortunados alcanzarán sus metas y los menos afortunados ni siquiera alcanzarán muchas metas, envejecerán y morirán en el mejor de los casos, o podemos fallecer antes de ese proceso. Entonces, en cambio, lo que está planteando Krishnamurti es el autoconocimiento, o sea, comprender todo el movimiento de la mente, no desde el yo, sino que abarcando la actividad del yo. Ese es el problema fundamental de esto, o de cualquier proceso de carácter espiritual. La espiritualidad implica un proceso o un desarrollo de una conciencia que abarca al yo, que lo comprende, y no desde el yo, que es en realidad desde, desde la carencia, ¿no es cierto? El yo es un estado de insuficiencia, un estado fragmentado, por lo tanto anhela, porque es un estado de insuficiencia, ¿no es cierto? Ahora, eh, aquí nos plantea también Krishnamurti, por eso nos dice que el autoconocimiento o el comprendernos a nosotros mismos es serio, es algo serio, es como dejar de jugar con las ilusiones, a aquella que a eso le interesa ante todo, y no llegar a una meta, ¿no es cierto?, que es la proyección del pensamiento. Y a continuación plantea aquí, ¿no es cierto?, que no puede haber una transformación de la sociedad
cosa que muchas personas nos puede interesar eso, si no hay una comprensión o una transformación en los contenidos de la propia mente, de la conciencia. O sea, si no hay una transformación en los contenidos de la mente, mal vamos a poder hacer una transformación en afuera. Y también señala que la transformación propia de la actividad de la mente no es una cosa egoísta, como diciendo, me voy a preocupar de mí mismo, de mi propia transformación, y no de la transformación del mundo, sino que justamente la, eh, que el conocimiento propio genera una verdadera convivencia, una verdadera comunión, o sea, un despliegue, un desarrollo de un estado de conciencia superior, no egocéntrico, que sí hace que opere una transformación que se pueda extender al mundo, en las relaciones interpersonales. Pero esa revolución, ese cambio interior tiene que operar en el condicionamiento propio, en nuestros propios condicionamientos. Si no hay un proceso interior, vamos a ir afuera a proyectar nuestros propios condicionamientos en el mundo. No vamos a poder aportar otra cosa que nuestro propio condicionamiento. Por lo tanto, ocuparse de uno mismo en este sentido del autoconocimiento no es una cosa egoísta, aunque podría serlo. Podemos ocupar quizás esto como una forma de engrandecer nuestro propio yo, nuestro propio autoimagen, pero eso no sería autoconocimiento, sino que sería simplemente narcisismo, o sea, acentuar el yo, la imagen propia, etcétera, que implicaría más sufrimiento, o sea, acentuar la fragmentación en nosotros genera más sufrimiento psicológico y más sufrimiento al mundo, porque mientras más egoístas somos, egocéntricos, más daño hacemos a los demás. Así que eh, es un tema que hay que estudiar y considerar eh, detenidamente. Vamos a continuar con el siguiente párrafo. Ahora bien, sin conoceros a vosotros mismos, sin conocer vuestra propia manera de pensar, y por qué pensáis ciertas cosas sin conocer el, comillas, trasfondo de vuestro condicionamiento, y por qué tenéis ciertas creencias en materia de arte y de religión acerca de vuestro país y vuestros vecinos y acerca de vosotros mismos. ¿Cómo podréis pensar verdaderamente sobre cosa alguna? Si no conocéis vuestro trasfondo, si no conocéis la substancia ni el origen de vuestro pensamiento, vuestra búsqueda resulta del todo vana, por cierto, y vuestra acción carece de sentido, ¿no es así? Tampoco tiene sentido alguno el que seáis americanos o hindúes o que vuestra religión sea una u otra. Bueno, aquí, reforzando la misma idea, nos plantea que naturalmente no estamos condicionados a un trasfondo, pues diferente en cada uno de nosotros, distintos países, religiones, entornos culturales, sociales, familiares, experiencias de vida personal. Y desde ese trasfondo emerge la actividad del pensamiento. Desde ese transformo emerge la actividad del yo, que se proyecta en el tiempo, que anhela, que desea, que teme, que depende, ¿no es cierto? Y por eso que si no hay nos plantea, si no hay una comprensión de ese movimiento en nosotros, eh, lo que hagamos simplemente va a ser la continuidad de ese trasfondo, la continuidad, el reforzamiento de nuestro condicionamiento. Y sería como decir más de lo mismo, digamos. Entonces, sería la continuidad del yo, más de lo mismo. Entonces, por eso que está acentuando acá Krishnamurti el autoconocimiento como punto central de responsabilidad individual y colectiva hacia la humanidad, que sería hacerse cargo de sí mismo, de su propio condicionamiento, de su propia actividad del pensar, ¿no? O si no, simplemente vamos a continuar dentro de ese patrón condicionado que hemos adquirido, ¿no es cierto?, del entorno.
Antes, pues, de que podamos descubrir cuál es el propósito final de la vida. ¿Qué significa todo esto? Las guerras, los antagonismos nacionales, los conflictos, toda esa varaunda. Debemos ciertamente empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Ello suena tan sencillo, pero es extremadamente difícil. Para seguirse uno mismo, para ver cómo opera el propio pensamiento, hay que estar extraordinariamente alerta. Así, a medida que uno empieza a estar cada vez más alerta ante los enredos del propio pensar, ante las propias respuestas y los propios sentimientos, empieza uno a ser más consciente, no solo de sí mismo, sino de las personas con las que está en relación. Conocerse a sí mismo es estudiarse en acción, en la convivencia. Más la dificultad está en que somos muy impacientes. Queremos seguir adelante, queremos alcanzar una meta y a causa de ello no tenemos tiempo ni ocasión de brindarnos a nosotros mismos una oportunidad de estudiar, de observar. O nos hemos comprometido en diversas actividades, ganarnos el sustento, criar niños. Hemos asumido ciertas responsabilidades en diversas organizaciones. Tanto nos hemos comprometido de distintas maneras que casi no tenemos tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos, para observar, para estudiar. De tal modo, la responsabilidad de la reacción depende en realidad de uno mismo, no de los demás. El seguir como se hace en todo el mundo, en el mundo entero, a los guías espirituales, a sus sistemas, el leer los últimos libros sobre esto, aquello, etcétera, paréceme de una total vacuidad, absolutamente vano. Podréis, en efecto, recorrer la tierra entera, pero tendréis que volver a vosotros mismos. Y como casi todos nosotros somos totalmente inconscientes de nosotros mismos, es en extremo difícil empezar a ver claramente el proceso del propio pensar, sentir y actuar. Entonces, aquí tenemos el tema de la atención, de la vigilancia, de la observación que debería o que podría surgir una persona que ha llegado a este punto, que ha llegado a este punto del conocimiento de sí mismo, que ha llegado se aproximó y llegó al punto del conocimiento propio, cuestión que no es sencilla, porque una cosa es estudiar esto teóricamente, intelectualmente, analizarlo, y otra cosa es que el individuo llegue a ese punto, de donde el conocimiento de sí mismo está en en el, su propio proceso interno. Y aquí plantea Krishnamurti que es el despliegue de ese autoconocimiento, de ese estado de vigilancia, de observación sin opción, como planteó, eh, que es darse cuenta de uno mismo en la vida de relación, darse cuenta de la actividad del yo en la vida de relación, cuando surge esa inquietud profunda. Y dice Krishnamurti que en el modo de vida que llevamos no tenemos tiempo para eso. Tenemos una agitación psicológica tremenda y además tenemos muchas cosas que hacer externamente, no tenemos tiempo para que en esa calma mental pudiera surgir ese estado de atención sin opción, ese estado de alerta pasiva, como decía Krishnamurti, para que emerja el darse cuenta no de otro, sino de uno mismo, de la total actividad de la mente. Hay una frase muy interesante que dice, podréis en efecto recorrer la tierra entera, pero tendréis que volver a vosotros mismos. Bueno, ahí estamos, ahí está nuestro condicionamiento, nuestros apegos, temores, deseos, podremos hacer todos los viajes del mundo y llevamos con nosotros la sombra de nuestro propio trasfondo psicológico no resuelto, no comprendido. Entonces, y, y ahí dice, y como casi todos somos totalmente inconscientes de nosotros mismos, es en extremo difícil empezar a ver claramente el proceso de nuestro pensar, sentir y actuar. Bueno, esa es nuestra problemática, que no somos conscientes de nosotros mismos en la vida de relación, en la actividad cotidiana, momento a momento. Quizás porque no hemos llegado a ese punto de, como dice Krishnamurti, donde ya nos cansamos de las ilusiones,
proyecciones y comenzamos a ser conscientes de eso. Y finalmente tenemos el último párrafo de este capítulo. Cuanto más os conocéis a vosotros mismos, más claridad existe. El conocimiento propio no tiene fin. No alcanzáis una realización. No llegáis a una conclusión. Es un río sin fin. Y a medida que se lo estudia, que en él se ahonda de más en más, encuéntrase la paz. Solo cuando la mente está tranquila mediante el conocimiento propio, no mediante la autodisciplina impuesta. Solo entonces en esa quietud, en ese silencio puede advenir la realidad. Es solo entonces cuando puede existir la beatitud, cuando puede haber acción creadora. Y a mí me parece que sin esa comprensión, sin esa experiencia, el mero hecho de leer libros, de asistir a conferencias, de hacer propaganda, es del todo infantil. Es simplemente una actividad carente de sentido. Empero, si uno logra comprenderse a sí mismo y con ello producir esa vivencia de algo que no es de la mente, entonces tal vez pueda haber una transformación inmediata en la convivencia alrededor nuestro y por lo tanto en el mundo en que vivimos. Y esto es interesante, con esto estamos terminando, porque nos dice que el despliegue de ese autoconocimiento, ese estado, podríamos decir, de observación, no tiene fin, no es que tenga una meta, no es que el pensamiento pone esos parámetros, esas metas, pero en el despliegue, vamos a poner así, de la inteligencia, de la sabiduría, eso no tiene un fin, no tiene una conclusión, es un río, como dice ahí, sin fin, porque no es un despliegue de las carencias del yo y sus conflictos, sus contradicciones, sus proyecciones, sino que es el despliegue de ese estado de paz, de beatitud que no posee el yo y que solo puede emerger por el conocimiento de sí mismo, como está planteando aquí Krishnamurti aparentemente. Y sin esa comprensión de los contenidos de la mente, sin ese proceso de autoconocimiento, leer libros, asistir a conferencias y todas esas cosas son, como plantea él, desde su punto de vista infantil, ¿eh? Porque estamos eludiendo el núcleo central del problema. Estamos proyectando hacia afuera, pero estamos eludiendo al centro donde están emergiendo los problemas, que es la actividad del yo, la actividad del pensamiento. Por eso dice, si uno logra comprenderse a sí mismo y con ello producir una vivencia de algo que no es de la mente, o sea, algo que está de alguna forma no condicionado por la mente, cuando se genera esa percepción, entonces puede haber una transformación inmediata en la convivencia alrededor nuestro y por lo tanto en el mundo. O sea, ese cambio, esa transformación que buscamos, que ojalá el mundo cambiara, se transformara hacia algo mejor, debe comenzar en nosotros mismos de esta manera. De otra manera, lo que hacemos hacia los demás es propaganda. Voy a inculcar propaganda, pero no la problemática de quién tiene los problemas y quién origina los problemas en el mundo, que somos nosotros mismos, en nuestra actividad egocéntrica. Así que bueno, se ha sido un somero análisis superficial de este capítulo que más adelante vamos a profundizar y vamos a continuar en el próximo video con otro análisis de otro capítulo de este libro. No vamos a estudiarlo capítulo por capítulo, vamos a ver qué capítulo con el cual seguimos, pero es realmente muy fuerte, muy interesante analizarlo y verlo, cómo podía esto ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos. Si es que puede haber ahí una aproximación a enfocar nuestra problemática interna con nuevas perspectivas. ¿Mm? En este caso, la perspectiva del conocimiento de sí mismo. Así que bueno, muchos saludos y nos encontramos en un próximo video.